Bueno, bienvenidos a un programa más de La Palabra Radical. Gracias por estar acá, Tano, Marcelo. Bienvenida, Clara. Gracias. Hoy vamos a tratar un tema que, de acuerdo en donde estemos parados en la vida, nos puede parecer que la Biblia suena o puede ser extremista en algunos aspectos, ¿no? Y es el tema de la moralidad. Vamos a tratar de abordar este tema basados en la Biblia, y para eso tenemos que comprender un poco, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestra moralidad? ¿Sí? Sí, cuando hablas de moralidad vamos a tocar específicamente en el ámbito sexual, porque creo yo que durante toda la historia del ser humano, el ser humano ha ido de una banquina, de un arcén al otro, ¿no? Dando volantazos. El hombre en unas épocas iba muy por la liberalidad, luego a veces hay culturas, hay religiones que aparentemente van por el lado de ¿no? Del excesivo control, excesivo entre comillas, y ahora nuevamente estamos quizás asistiendo como sociedad a nivel mundial un momento de aparentemente una nueva liberación, un vale todo. Sí. Y la Biblia sabemos que sobre todas las cosas la palabra de Dios, como Dios ha manifestado en sus mensajes, parte de lo que Él es. Y Dios es una persona de equilibrio, centrada en todos los ámbitos. Por eso creo que estamos siendo invitados a evaluar qué dice su palabra respecto a este tema también. Nosotros no somos equilibrados, No. Eso no nos caracteriza. No. Lo que nos caracteriza es justamente eso, los extremos y que, bueno, como decías tú, esta nueva revolución sexual, porque pasó con aquello de los hippies y todo eso, pues ahora vuelve a pasar, pero mucho más profundo y con implicaciones distintas. Incluso una pena porque lo que mencionas, la misma iglesia o las estructuras eclesiásticas en general, durante siglos y siglos, asociaron a la sexualidad también con el pecado. O sea, o vale todo o no vale nada, ¿no? Y en ese medio muchas personas hemos perdido el norte de saber, bueno, Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Por qué inventaste la sexualidad? ¿Cuál es el ámbito en el cual tú lo santificas? Y vamos a tocar no solamente la moralidad sexual heterosexual, sino en el próximo capítulo también la homosexualidad. ¿Qué dice la Biblia respecto a este tema? Son temas difíciles y por otro lado, como nos ha pasado creo que en todos los otros temas que hemos tocado, conforme empezamos a buscar versículos y a estudiar e investigar, encontramos que la palabra de Dios abunda en detalles. Sí, es explícito. Sí. Además hay un libro maravilloso que es Cantar de los Cantares. Así es. Que hay gente que ve las cosas desde el lado negativo y otras de lo positivo. Como no somos equilibrados, pues buscamos siempre los extremos. Yo creo que no lo podemos evitar. El Cantar de los Cantares habla de una relación de un hombre con una mujer maravillosa, en el que se conocen, se conocen profundamente sexualmente y disfrutan de ello. Es que Dios creó el sexo, claro, pero lo creó dentro de un ámbito y dentro de una conciencia que es prudente y está delimitada por él. Todo lo que sale de ahí es cuando se transforma en pecado, pero se claro, tergiversa, claro. Lo que a veces no nos damos cuenta es que esta sexualidad tiene ciertos límites, y que esos límites los ha puesto Dios. Cuando conocemos realmente a ese Dios de la Biblia, nos damos cuenta que es todo por amor, ¿no? Y es para nuestro bien. Entonces, queremos ahora profundizar en estos límites y entender, porque depende de lo que nos toque vivir, creo yo, ¿no? Puede parecernos muy estricto o la visión bíblica. Entonces, yo creo que tenemos que entender primero que para Dios es algo que es llamado pecado, ¿no? ¿Cuál es ese hombre que es culpable de pecado, para poder después darnos cuenta por qué Dios lo llama a esto de esta manera? Esto nos pasa lo mismo en el tráfico. Si no hubiese una señal que nos pone 120, cada uno iría a lo que quiera. Tampoco hay un mínimo, y no puedes ir a tampoco ese mínimo, porque te pones en riesgo a ti y a los demás. Exactamente. Y un máximo. En este caso también hay unas delimitaciones, las pone Dios, y de ahí en más sabemos que está bien o que está mal. Sí. Porque si no, tampoco estaría mal. De algo que intrínsecamente, inherentemente, cuando el hombre no conocía el pecado, ya existía, porque Dios inventó a Adán y a Eva con la capacidad de no solamente de reproducirse y engendrar hijos, sino también de disfrutar.
Claro. Y cuando Él estableció el matrimonio, en el mismo momento de que vio que no era bueno que el hombre de varón esté solo, le dio una compañera. Y en ese estado de situaciones ellos habrán tenido sus encuentros como cualquier matrimonio y no era pecado. Lo que pasa es que luego nos encontramos que en la Biblia el hombre, como sabemos, tiene la capacidad de pervertir los dones que Dios nos ha dado, y por eso, quizás por empezar la lectura de la palabra de Dios, en Romanos 1 vemos que sí que está definido que hay cosas que en el ámbito de la sexualidad Dios no los aprueba. A ver, nosotros vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. No estamos proponiendo o diciendo a título personal, ni Marce, ni Clara, ni yo, que esto está bien o está mal. Estamos leyendo la palabra de Dios. El que se moleste, se tiene que molestar con Dios. El que quiera censurar, tiene que censurar a la palabra de Dios, porque mayormente lo que vamos a tratar de hacer, y venimos haciendo en otros capítulos, es leer lo que dice Dios respecto a cuál es su opinión. Además, sin utilizar la palabra de Dios como un arma arrojadiza, porque no está para eso. Sí, Dios es un Dios de amor, que Dios nos permitió y les permitió desde Adán hasta ahora hacer o no el bien. Exacto. Y entonces hoy en día también sigue sucediendo lo mismo, porque Dios no cambia. Sí. De última, uno puede, si quiere, rechazar tranquilamente la voluntad de Dios, la autoridad de Dios, y hacer su vida. De hecho, la Biblia es una historia continua del hombre decidiendo si quiere o no quiere hacer caso a su Dios. Y Dios, una de las cosas que más vemos, si bien es cierto que vamos a ver capítulos donde Dios manifiesta su desagrado y actúa y castiga a las personas que no le obedecen, la Biblia continuamente muestra que Dios tiene misericordia, y dice Pedro que Él quiere hasta lo último esperar para que todos se arrepientan, todos, no solamente los inmorales sexuales, que ya también vamos a ver eso. Romanos capítulo 1, versículo 18, dice, no, la ira, el enojo de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. O sea, no sobre algunas, sobre todo lo que el hombre que no hace lo correcto, a Dios eso le ofende. Y el 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y ahí es el primer punto que podemos hablar, ¿no? Cuando nosotros no le damos la gloria, cuando no decimos, Dios te doy la derecha, te doy la razón, Dios muchas veces nos deja para que nosotros desarrollemos nuestras propias ideas. Y en el ámbito de la sexualidad también. Sí, Dios tiene un plan, y si vos querés seguir lo tuyo, Dios te dice, bueno, vos sabrás lo que vas a hacer. Hay algo en este versículo, ¿no? Para que lo entendamos un poco, ¿no? Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. O sea, esa ira es el juicio de Dios, ¿no? Y así como vemos que Dios es juicio y es justicia, también es misericordia. O sea, que no nos tenemos que olvidar de esa parte, de esa contraparte, ¿no? O sea, lo dijiste vos con las leyes de tránsito. O sea, hay leyes y por tanto una vez que se viola esa ley, pues te cae justamente una multa, ¿no? Justamente te cae una multa. Entonces esa ira de Dios es esa justicia, no nos olvidemos de la misericordia. Por eso dice, ¿no?, que Dios es tan misericordioso con nosotros, que a pesar de que estemos en el error, nos da, es longánime. Ahora acá dice, en el versículo más adelante que leíste, ¿no?, como que el que persiste, el que reitera, el que insiste en seguir, a pesar de que Dios te revela, ¿no?, cuál es su voluntad, el que insiste en seguir en contra de. Entonces, cada vez tenemos más consecuencias. Lo mismo pasa, ¿no? El que reincide en pasar el semáforo en rojo, después de 2 o 3 multas de pasar el semáforo en rojo en cierto tiempo, pues te va a caer algo más grave, ¿no? O igual te sacan el carnet. Lo mismo pasa con Dios, pero no nos olvidemos de que Dios es justicia y es misericordia también, a la vez, las dos cosas a la vez. Sí, y con esto, considerando esta idea, a Dios no le da igual todo. Tampoco. O sea, en ningún ámbito. Y el ámbito de la sexualidad tiene también sus, como mencionaste, sus consecuencias. El versículo 24 dice, también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Acá está hablando específicamente de este ámbito tan especial. Esa hay una parte que antes que sigas, dice, por cuanto Dios también los entregó a toda inmundicia. Otra versión lo deja más claro y dice, los ha dejado a merced. Sí. Es decir, que
No es que Dios los entregó. Sí. Oye, no. tú has elegido ese camino, como dijo Clara, pues vale, sí, lo que pasa es que como sigas por ese camino, cada vez vas a ir a peor. Exactamente. Y entonces cuando ya no conoces límites, es que una cosa se da a la otra y al final... Tal cual. Dicen que el que bebe y el que esto y que fuma y tal, pues al final es como una rueda en el que... Exacto. Sí, y que además una cosa trae a la otra. Y en este caso también. No es que Dios los entrega, sino que, oye, mira, tú has elegido ese camino, vale, lo que pasa es que este camino te lleva camino de muerte. Muchas veces esa es la ira de Dios, ¿no? No intervenir en tus malas decisiones. Que al principio, como tantas veces, ¿cuántas personas hemos acelerado? Es que puede intervenir cuando nosotros le dejamos. Sí. Ese es el asunto. Sí, cuando no. Pero yo si cuando nosotros no lo dejamos, pues oye, mira, es tu camino. Y siguiendo ¿no? con esta idea de la conducción o cualquier otra ley que hay, la ley impositiva de un país, uno puede evadir impuestos durante mucho tiempo y aparentemente no pasa nada. Y puede poner las excusas que quiere, ¿no? Que hacen una malversación de los fondos, que los roban, que aquí... Sí, pero las consecuencias de tus malas decisiones en algún momento las vas a empezar a cosechar. Y Dios muchas veces en su misericordia interviene en tu vida para que uno pueda recapacitar. Si no te pasa lo que dice más adelante, ¿no? Dice, Dios lo entregó a la inmundicia entre su corazón, y dice el versículo 25, Romanos 1:25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y dice el 26, dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. O sea que, volviendo al tema que estamos tratando ahora, y esto no solamente cuando hablamos de pasiones vergonzosas, no solamente estamos hablando de, hay de una determinada, no, porque aquí vamos a entrar a tocar, ¿no? Hay un grupo de personas que son extremadamente estrictas con la homosexualidad y les da un poco igual otros desarreglos en su vida sexual. O para algunos la línea roja es el ámbito sexual, pero no tiene ningún reparo en mentir, en engañar o en criticar o en ser orgullosos. Y vamos a ver a lo largo de este estudio de hoy que no hay ningún motivo para pensar de que en el ámbito moral uno puede ser más libertino o que en algún otro ámbito uno puede ser, no, yo como no soy un promiscuo y yo tengo la mujer de siempre y le soy fiel, pues entonces me puedo dar una licencia para ser un poco más egoísta de lo que toca. Bueno, vamos a ver en otros capítulos que no es solamente el adulterio, ¿no? La fornicación, como dice el versículo, ¿no? De Éxodo 20, el mandamiento que dice no fornicarás, sino que ya vamos a ver como Jesús dice más adelante, ¿no? Que es mucho más que eso, no solamente el acto. Entonces, cuando solamente nos centramos en el acto, podemos culpar a las personas que se ven haciendo cosas. Pero Dios va más allá, ¿no? Va a los pensamientos y a las intenciones del corazón, que muchas veces no se manifiestan y que aparentemente uno puede parecer estar en la acera correcta, ¿no? Y en realidad estamos completamente en la otra. Pero lo vamos a dejar para el próximo bloque porque tenemos que introducirnos todavía mucho más en este tema. Historia pasada, presente y futuro. ¿Te interesa conocer un poco más sobre el trasfondo de los acontecimientos que estamos viviendo? De aquellos que han pasado y quizás aquellos que tenemos que enfrentar. Tenemos un libro para regalarte. Se llama El conflicto de los siglos. ¿Cómo lo puedes adquirir? Pues nos puedes mandar un WhatsApp al 621-051-137. Nos puedes escribir a radicalpalabra@gmail.com o si no, seguirnos por nuestro canal de YouTube y mandarnos un mensaje a Palabra Radical. Bueno, muy bien, estamos acá en el segundo bloque, esto se está poniendo interesante en el entremedio, pero vamos a seguir adelante. Hay una pregunta muy interesante y que creemos que tenemos que aclarar, ¿no? ¿Pecado es pecado? ¿Tenemos algún tipo de delineamiento? Porque claro, a nosotros nos parece que hay cosas, inmoralidades sexuales que son terribles pecados, ¿no? Y otras cosas que igual pues las dejamos pasar por alto, igual no son tan así, tan visibles, ¿no? Nosotros hablamos en el intermedio que a veces, según las experiencias vividas por cada uno de nosotros o por nuestros familiares, tenemos la piel demasiado fina en alguna cosa o demasiado gruesa en otra.
Sí. Si nosotros somos los ofendidos y han actuado mal contra nosotros, generalmente... Contra un amigo, contra un familiar. Contra un amigo, o nos han sido infiel a nosotros, o alguien ha atentado contra la sexualidad de un familiar mío, ahí yo ya soy vehemente y creo que tiene que ser algo categórico, no solamente desde el punto de vista social, que obviamente que sabemos que cada pecado tiene consecuencias distintas, pero aquí nos vamos a meter en cuál es la visión espiritual del pecado, porque si no, hay determinadas cosas, determinadas acciones o pensamientos, porque vos en el bloque pasado hablabas de que Jesús vino a mostrar que ya no solamente son la acción, sino la intención y los pensamientos. Ahí está. Con algunas cosas somos más siga, claro, ¿no? Sí. Más juegue, como se dice en el lenguaje futbolero. Con otras no. Y aquí en Primera de Juan, capítulo 3, Juan nos dice algo interesante porque Juan es el discípulo del amor. O sea que si hay alguien que, yo creo que todos los discípulos, pero si hay alguien que nadie puede decir, no, este es excesivamente riguroso y le falta amor, Juan. No, y sin embargo, supuesto. Juan en el versículo 4, en 1 Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Y acá dice, todo el que permanece en Cristo, o sea, todo aquel que quiere, o por lo menos tiene la intención, o dice ser discípulo de Cristo. El versículo 6 dice, todo aquel que permanece en Él no peca, y todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie se engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo, y el que practica el pecado es del diablo. O sea, acá Juan te dice, mira, está bien, yo entiendo que haya cosas que vos consideres, y sabemos que socialmente hablando las consecuencias sociales del homicidio son terribles, claro, ¿no? Que sí. Pero acá Juan te está diciendo, mira... igual está destituido ese que el otro que miente, ¿no? Lo que vos decís, las consecuencias sí que son distintas y eso todos lo tenemos que sufrir, nosotros y las personas que nos rodean y la parte social de nuestra vida sufre las consecuencias y las consecuencias son mucho mayores de acuerdo a lo que nos haya hecho cometer ese pecado, ¿no? Ese pecado en sí. Sin embargo, es importante saber, primero que todo, que este capítulo empieza, ¿no? Mira cuál amor nos ha dado el Padre, ¿no? Para que seamos llamados hijos de Dios. Dios nos llama a ser sus hijos. Cuando Dios entra en nuestro corazón, por eso dice ahí, ¿no? Todo aquel que es nacido de Dios, el versículo 9, no practica el pecado. Ahora, Dios nos da su justicia cuando somos nacidos a través de Él. Estamos en un mundo de pecado y somos pecadores, entonces, qué difícil que es entender esto. Porque ser nacido de Dios, no cometer pecado. Soy pecador porque vivo en un mundo de pecado. ¿Cómo se entiende esta parte de soy pecador, no soy pecador? Bueno, yo creo que la respuesta está en el hecho de saber de que nosotros, cada uno por naturaleza, está inclinado a cometer determinados pecados más que otros, por naturaleza y por decisiones, por caracteres heredados y por decisiones que tomamos. No todo el mundo tiene, cuando ve un móvil, siente el deseo de llevárselo para casa. Claro. Lo mismo pasa, hay personas que no se les pasa por la cabeza la infidelidad, hay mujeres que no jamás piensan en engañar a su marido, o hay hombres que jamás piensan en acostarse con otro hombre, porque no tienen esa debilidad, ¿vale? Pero ¿qué sucede? Sabemos que en el contexto global en que estamos viendo lo que es la situación del pecado, todos necesitamos, de alguna manera u otra, la salvación y la regeneración, porque que viene por el Espíritu Santo. Porque a veces pensamos que es degenerado solamente degenerado sexo. No, vos sos un degenerado mentiroso. O sea, la verdad en tu vida se degeneró. Y necesitas la obra del Espíritu Santo para que dejes de ser una persona falsa y pases a ser una persona que cuando decís que sí es sí, y cuando decís que no es no, y que decís las cosas como son. Del chisme, de cualquier cosa. Sí, lo bueno de esto es que cuando estamos alejados de Dios, hagamos lo que hagamos, estamos destituidos de su gracia. Así es. Es que nos independientemente, claro, independientemente de que sea algo terrible, como nos puede parecer alguna inmoralidad sexual, o puede ser el hablar mal de otra persona. Exacto. Exactamente. Ahora, volviendo al tema de la sexualidad, ¿cuál es el ambiente? Porque hoy hablamos en el primer bloque que Dios creó en el Edén la sexualidad entre Adán y Eva, y por ende lo digamos con una característica inherente a la humanidad. ¿Cuándo sí, cuándo no?
Claro. Porque hemos entrado un poco en el ámbito de la homosexualidad, pero en la heterosexualidad, como mencionamos también en el primer bloque, también si nos podemos alejar del plan de Dios. Claro que sí. Vamos a ver algo del Antiguo Testamento y no vamos a ir al Nuevo Testamento como que está más relevante, más actual y eso. Génesis 1, 27 y 31, porque tenemos que establecer dónde está lo que ha creado Dios. Y dice en Génesis 1, 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo fructificad y multiplicaos, es decir, ahí es cuando crea el matrimonio y establece las bases de cómo y dónde tiene que ser. Sí. Volvemos a lo de las leyes de tráfico. Si no hay unas leyes que nos digan que esto se puede hacer o no se puede hacer, o hay que hacerlo por aquí, todo está bien. Sí, aparentemente. No, está bien. Si alguien si algo no te dice que está mal, está bien. Sí. Es decir, que si algo no lo niega o no lo prohíbe, no está regulado, está permitido. Por lo menos permitido. Sí, sí. Puede ser que no esté bien, ¿no? Que, o sea, está permitido. O sea, si viviéramos, porque hay gente que dice tienes que ser libre, vive sin leyes, haz lo que quieres, sigue tu propio corazón, por los impulsos, ¿no? El vivir por los impulsos. Ahora, no todo impulso, por más que no esté controlado, es bueno. Sí, bueno, la Biblia lo dice, el engaño es el corazón más que todas las cosas. Claro. Entonces, no podemos dar rienda a nuestro sentimiento y a lo que, porque en un momento, si yo soy adolescente, pues en un momento todo bien contigo, pero al momento siguiente, si te odio, te mato. Y no te puedo ni ver. Y Claro. eso pasa, lo vemos con nuestros hijos. Sí. Y pues tú dices, pero ¿qué pasa? Es que estamos fuera de Dios, que es lo que decías tú, Marcelo, pues al final es que nos vamos, nos desviamos, nos degeneramos. No sabemos a dónde podemos llegar. No, es que no sabemos. Por eso Dios, en su amor, ya en su presencia, sabiendo que el hombre iba a tomar malas decisiones, iba a luego caer víctima de la tentación con Satanás y adoptar esa naturaleza pecaminosa, nos ha puesto ámbitos y regulaciones para nuestra felicidad. Claro. Y ese ámbito es lo que tú leíste, ¿no? De Génesis. ¿Dónde lo estableció? Y ahí, pues, y otro versículo que va asociado justamente con el que acabamos de leer, Génesis 2, 24, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Establece lo que es el matrimonio. Dentro de ese matrimonio, bueno, al principio cuando uno se pone a pensar, dices, ¿prohíbe Dios el placer sexual? No, lo inventó Él. Nos lo inventó para que nos reprodujéramos. Sí, hubiese podido inventar otra forma. Sí, claro. Bueno, sí, nos podemos reproducir, pero no da placer. Claro. Pues ya está. Claro. Le decimos, yo quiero... como si fuéramos los animales, ¿no? A los animales también les dio la capacidad sexual, pero nosotros reproductiva. Seres pensantes. Entonces sí, pues podemos decir, no sé cómo habrá sido ustedes, pero como ya dijimos, nos gustaría tener por lo menos un hijo y otro adoptado. Vale. Y tú te estableces un plan y dices, bueno, mira, dentro de esos parámetros, bueno, queremos tener un hijo o dos hijos y tal, y bueno, vamos a reproducirnos 2 veces y ya está. Y que el placer venga por otro lado, pero no, nos dio partes sexuales, que es que además de esas partes sexuales son, me iba a salir adictivas. Puede serlo. También puede serlo, pero no, que dan placer. Sí, es decir, claro. ¿Dios está en contra del placer sexual? No, para nada. Dios creó el sexo. Ya lo mencionaste en Cantares, ¿no? Cómo se ve claramente, y de hecho, a lo largo de la Biblia, vemos que Dios, tratando de poner un ejemplo, así como nosotros hemos quizás ya ahora abusado del ejemplo de las leyes de tráfico, Dios pone el ejemplo de... Porque nos afecta. Sí, nos afecta económicamente sobre todo. No, Dios da el ejemplo de cómo pueden ustedes entender el tipo de relación que quiero tener yo con ustedes, y a mí se me viene a la cabeza, dice Dios, que ellos la van a entender si yo hago una similitud entre el esposo y la esposa. Matrimonio, porque claro. La relación que Dios plantea con sus hijos es una relación de disfrute y de una compañía tan muy íntima que dice, bueno, creo que no hay nada mejor, ningún otro ejemplo mejor que comparar a Cristo como el esposo y a su iglesia como la esposa. Claro. Sí. Dentro del matrimonio, ¿qué puedes hacer? Fíjate, Proverbios 5, 18 y 19. Sea bendito tu manantial, alégrate con tu mujer de tu juventud, sierva amada, graciosa, gacela, que con sus caricias te satisfagan en todo tiempo y recréate siempre en su amor. Es precioso, es maravilloso. Claro. Pero esto lo está diciendo al hombre y a la mujer, a los dos. Sí, claro.
Pero no nos quedamos ahí, vamos a 1 Corintios 7:3. El marido debe cumplir con su mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con su marido. Vale, dentro de ello está hablando de no obligaciones, porque en la Biblia nunca se obliga a nadie. Sí. Es decir, pero el versículo 4 él es fuerte, tener y él no quiere tener, sí. Pues no. No, es que ha dicho en la Biblia, no. A ver, sí, pero el saques un versículo de pero su el versículo contexto. 4, el versículo 4 a mí me gusta porque habla un poco de ese tema, porque dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, pero tampoco dice, ¿no? Sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Dice, y luego más adelante, y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. O sea, es muy fuerte, porque acá se encuentra esta situación en que yo como hombre y la mujer como mujer, y cada uno tiene que velar por el deseo santificado del otro. Porque no solamente pero yo digo... dentro del consentimiento. Dentro del consentimiento, yo nunca no puedo, dentro de la violencia. Yo no puedo, exactamente. Por supuesto que no. Porque se puede ejercer por violencia supuesto, dentro del matrimonio, de en hecho, todo ambiente, sucede. en todo ambiente. Entonces, pero la violencia se puede ejercer de las dos maneras. Porque uno puede violentar, acá dice claramente, ¿no? Y claro. Esto es muy fuerte, porque muchas personas dicen, no, para no hacer problemas, o sea, si vos tomás decisiones, porque no tenés ganas, porque a vos te parece que no es el momento, no es el cuándo ni por qué, claro. Guarda con lo que podés llegar a estar produciendo en la otra persona. Esto uno siempre, no, el hombre que quiere, la mujer que no. Mira, ahora estamos en el siglo XXI y sabemos que ya esa idea de que el hombre es el que siempre tiene ganas, la mujer nunca quiere, da probado hasta por bueno y por malo que ya no es así. Ya no funciona. ¿Vale? Entonces, uno a veces lo asocia a que al hombre sí, la mujer no, pero acá dice, ninguno de los dos tienen potestad sobre su propio cuerpo. Por supuesto que si una persona ama a la otra y ve que la otra persona por algún motivo no tiene el apetito, pues va a pensar en la otra persona y la otra persona va a pensar en la primera. Pero y en ese sistema, es una cuestión de claro, amor. En ese sistema, Pablo cuando explica acá este concepto, ¿no? Va al de una sola carne, cuando va al concepto de Génesis, exacto, ¿no? Y se unirá el hombre a la mujer y serán una sola carne. ¿Qué quiere decir? Que ahora no pienses que ya sos vos independiente de otra persona. No, o sea, antes estabas solo, sí. Ahora ya no estás más sola y solo. Ya. Ahora estás en un matrimonio, ¿no? Entonces, esa unión legal también es una unión física. De intereses. Y de intereses en todo tipo, en todo ámbito, ¿no? Ahora son un equipo, claro, ¿no? Que trabajan juntos por algo. Y en la parte sexual también lo mismo. Entonces, ya no sos, no, yo quiero esto, a mí no me... Ahora tenés que... Como en toda la vida, pues a vos te gusta esto y a mí me gusta esto, bueno, yo voy un ratito con vos a hacer esto que te gusta y disfrutamos juntos, y yo disfruto porque vos disfrutás, claro, porque a vos te encanta ver la Fórmula 1, y vos disfrutás yendo conmigo al shopping, aunque a vos no te guste, pero bueno, como me ves feliz, claro. Entonces es una cosa, ¿no? Ya no estamos velando cada uno por su propio interés. Y dentro me gusta mucho es que ya tema. No serán una sola cara, ya no serán claro, dos, serán una sola cara. Claro, porque en el momento en que yo veo que ya esto no significa que uno quite, que cada uno pierda su individualidad, porque dijimos que los gustos, claro, pues uno los tiene. Claro. Entonces, lo que pasa es que volvemos a la idea de que en el momento en que una persona, ya en el matrimonio, el hombre no piensa por la mujer y la mujer no piensa por el hombre, ya el hombre piensa a pensar por sí mismo, por sus propios intereses. Claro, y la mujer, no, pues si vos haces esto, yo voy a hacer lo otro. Y si hay blanco y vos blanco, yo entonces negro. Y entramos en esta situación. Fíjense qué interesante, dice el capítulo del subtítulo, no sabemos que el subtítulo no lo puso Pablo, pero dice problemas del matrimonio. Sí. Muchos problemas de índole sexual del matrimonio que terminan en infidelidades, en pornografía, en masturbación, en homosexualidad, arrancan, entre otras cosas, en problemas de sexualidad dentro de la pareja. De la misma manera que si tú te estás ladrando todo el día, pues no vas a pretender que luego por un momento alguien haga así, o destapas una bebida y si preparas unas copas, de repente todo lo que pasó se olvidó. Pero sí saber de cómo cada acto que nosotros, decisiones que tomamos, tienen consecuencias, y muchas veces no medimos. De la misma manera que yo puedo decir algo a una persona y puede ser lo que le faltó para que
decida dejar el trabajo o los estudios, de la misma manera uno a veces no es consciente que uno tiene un deber sagrado también y no lo podemos descuidar. ¿No? La Biblia, la verdad, sí, no tiene límites en ningún tópico. No, y tiene lo justo para cada momento y situación, y no nos deja nada librado. Bueno, vamos, no sé si quieren decir algo más, pero no nos estamos midiendo en el tiempo. Es que este tema que estamos tocando ahora lo vamos a hacer en varias partes, porque por desgracia la sexualidad tiene un impacto tan bueno y tan malo en la sociedad cuando no se trata sobre ella, y creo que el tema del ámbito sexual, homosexual y todas estas cosas que estamos viendo, muchas veces nosotros tenemos cierto pudor, pensamos que es algo que no es cristiano hablar del sexo entre el concepto, claro. Yo conocí a gente que me relaciono con muchísima gente y me he encontrado con un par de abuelitos y ellos no, yo me ocupo de las reformas y eso, y entonces querían una mampara del baño que fuese, que tuviese granulado para que esté oculto. Claro, para que no se vea. Y entonces, porque claro, como ella estaba muy mayor, ella quería que estuviese oculto, y entonces, porque él se quedaba del otro lado de la puerta. Y entonces me explicaron, digo, bueno, tienen 92 años cada uno, digo, han tenido como 60 de matrimonio, ya se conocen. Dice, no, porque nosotros cuando teníamos relaciones con la luz apagada, vestidos debajo de las sábanas y ya está. Que nadie ve nada. Nadie se vio nada, ¿me entiendes? Y entonces, claro, y ahora pasamos de eso, que es tabú verse, que no de que es tabú disfrutar, de que vale todo. Al otro extremo. Sí. Y entonces esto, perdón Clara, pero esto no. Está muy bien, nos seguimos yendo de tema. Yo quiero darle próximo bloque. ¿Qué plan tiene Dios para las mujeres? ¿Cuál es el concepto bíblico que tenemos en el plan de Dios para este mundo? Te invito a que estudies con nosotros ese tema tan importante y tan actual en la palabra radical. Muy bien, en el tercer bloque de este tema súper interesante, y estamos viendo el marco, ¿no?, de lo que son las relaciones matrimoniales, por decir alguna, o las relaciones sexuales en ese límite que aparentemente es el límite de la felicidad. Claro, porque Dios establece un marco donde está todo bien, dentro de lo que no es desviación. Claro. Y dentro de ese marco lo establece muy claramente, lo hemos visto en varios versículos, hemos cogido pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo, ninguno se contradice, todos apoyan unos al otro, y ahora vemos dónde está eso. Vamos a Hebreos 13:4. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hay un límite donde está todo bien. Fornicarios, adúlteros, es fuera del matrimonio. Es decir, fuera del matrimonio. Si yo estoy casado, yo con mi esposa somos un matrimonio. Sí. Yo ahí no existe el adulterio. Sin embargo, si yo me voy con otra, aunque yo estoy casado, pero en esa otra relación que establezco con esa otra persona, aunque sea eventual, o una sola vez, casual, ya es una fornicación. Un adulterio. Un adulterio. Claro. Es decir, pero estoy fuera del matrimonio, porque yo no estoy casado con ella, estoy casado con esta. Estás pasando los límites, ¿no? Exactamente. Cruzando la... Ahí está, y entonces ahí no está bien. Dentro del matrimonio está todo bien. Claro. Disfruten uno de los otros, como decías tú en el pasaje anterior, en 1 Corintios, ahí podemos disfrutar. Claro. No nos neguemos, porque Dios creó eso para que nosotros podamos estar satisfechos, estar completos. Porque nosotros no somos entidades solamente espirituales, ni somos solo físicas, ni que somos un todo. Sí. Ahora está bueno entender esto, porque esto aparentemente es el plan, ya lo vimos en Génesis, tú nos lo mostraste, ¿no? En Génesis el plan original de Dios, y acá en Hebreos lo repite. Sin embargo, tenemos en la Biblia, ¿no?, muchísimos ejemplos de hombres, padres de la fe y personas que se han desviado, ¿no?, de este consejo, porque alguien nos puede decir, pero ¿y Abraham? Claro.
Sí. Y David y Jacob. Y Salomón dijo, vas a tener un hombre, claro. un hombre, se va a juntar un hombre y una mujer. Y él se juntó con otra mujer y con otra mujer y tuvo En la Biblia misma se menciona la cantidad de... Ahora, eso fue apartarse del plan de Dios. Claro. Yo, a modo de dejar ahí la pregunta para el próximo capítulo, si esto es tan terrible y hemos visto las consecuencias, hemos repasado y vamos a ir repasando consecuencias en la Biblia, ¿no? En el caso, recién hemos hablado de la situación de David con Betsabé, un adulterio, ¿no? David se acuesta teniendo sus mujeres, se acuesta con una chica que estaba casada con Urías, lo manda a matar y todo. O sea, la Biblia es categórica de que Dios no aprueba eso. ¿Por qué entonces en Mateo 21, 31 al 32, Jesús hace una afirmación tan divergente? No sé si ese es el término, porque dice, de cierto os digo, Mateo 21, 31, ¿no? De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Bueno. De cierto les digo que les aventajan. Yo creo que para terminar este capítulo, y estamos medio introduciéndonos en el capítulo que viene, podemos unir lo que leyó él en Hebreos, ¿no? Dice, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Pero tenemos que tener y a la vez ahí dice que los publicanos y las rameras van delante de Dios. O sea, tenemos que tener en cuenta que todos vamos a ser juzgados con Dios, no solamente los fornicarios y los adúlteros. Hebreos sigue diciendo, ¿no? No habla solamente, habla de la vida en general, la vida cristiana, este capítulo. No solamente estas inmoralidades son juzgadas por Dios, sino acá dice que sean vuestras costumbres sin avaricias, contento en lo que tenéis ahora, y el versículo 6 dice, podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer al hombre. O sea, podemos entender de que a pesar de que seamos mentirosos, que seamos avaros, que tengamos cierta desviación sexual quizás, Dios es nuestro ayudador. Y si vamos a Él, ¿sí? Él tiene solución para eso. Él tiene solución. Yo creo que la afirmación que hace Jesús, y lo vamos a repasar en el capítulo que viene, justamente trata de que en manos de Dios no hay ningún pecado que Dios no tenga una solución. Claro. Y eso es terminar quizás... Y que no pueda perdonar. Exactamente. Es que una de las cosas que rompe parejas, rompe vidas, rompe relaciones, es la culpa. ¿Por qué? Porque Dios establece dentro de un ámbito en el que está todo bien. Pero cuando se sale de ese ámbito, pues al final, pues... Es decir, yo, por ejemplo, en mi matrimonio, le soy infiel, yo ya no voy a ser más feliz, porque sé que estoy ocultando algo y me carcome la culpa y drena mis energías de una forma que no te estoy aportando a mi pareja. Y entonces ya ni ella es feliz, ni yo soy feliz, ni nadie por la culpa que voy cargando. Sin embargo, como dices tú, Clara, pues hay solución en Dios. Hay solución en Dios. Vamos a cerrar este bloque, este primer capítulo, teniendo en mente que en el próximo capítulo vamos a tratar qué hace Dios o cómo trata Dios el problema del adulterio, la fornicación, las desviaciones sexuales, cómo lo trató en antaño y cuál es la propuesta que Dios tiene para este tipo de problemas, la solución que Dios tiene. Sí. Y a la vez también, como has mencionado, Clara, también que Dios tiene soluciones para todos los pecados. Y no nos tenemos que solamente sentirnos salvos porque, nosotros en nuestro hogar, el matrimonio es sagrado y no hemos... el pecado, como hemos leído al principio de este capítulo, tiene muchas facetas y ningún pecador en concurso activo tiene chance de entrar al cielo. Y por otro lado, todos los ex pecadores en Cristo tienen la posibilidad de ir al cielo. Vamos a poder analizar. No tienen, tenemos, por supuesto. La palabra de Dios dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero ¿diseñó Dios algún tipo de antídoto, algún remedio para esa enfermedad tan grave? Diezmos y ofrendas. Qué palabras que parecen anacrónicas para el siglo XXI. Te invito al estudio de la palabra de Dios respecto a este asunto tan actual.